se cortan para la izquierda. Ah, mira. Así que podemos hacer esto. No sale. El proceso de creación. Complejo. Ese es el pasado, ¿no? ¿Cómo es en el tarot? La primera carta. La primera carta es la que te representa a vos. Y bueno, a ver, sobre el proceso de creación. A mí me encantó en tu peli que vos sos. O sea, se nota que es una peli que escribiste y que nace un poco también de fantasía y que por supuesto echas mano de tus memorias, de tus sensaciones, sentimientos, pero también tiene una libertad que para mí es como bien ajena, ¿no? La libertad de la ficción. Sí, pero no solo la libertad de la ficción, ¿No? sino la libertad de... te inventaste este personaje raro de la tele. No, o sea, porque te dieron las ganas, ¿no? Sí, pero a la vez siento que, como a mí, yo le tengo mucho respeto al documental. Siento que tal vez es muy curioso que estemos conversando ahora porque, digamos, vos haces no es que uno se ata a una sola cosa, ¿no? Pero como que vos tal vez haces más algo como documental y yo algo más cercano a la ficción. Igualmente creo que ambos procesos, el de la ficción también, se basan en experiencias, me parece. Solo que en la ficción está la posibilidad de agarrar una experiencia y dar la vuelta o transformarla en lo que uno quiera. Y ahí para mí está el lugar de la libertad en la creación. Por eso a mí me gusta un poco ese proceso un poco más solitario que tiene la ficción, tal vez. No sé, me corregirás si en el documental no es así. Pero a mí lo que me gusta del proceso creativo tal vez es como empezar a imaginar un mundo de cero que nadie habita todavía y que vas habitando vos gradualmente a medida que vas escribiendo, pero uno está muy solo, al menos en la ficción, en ese proceso creativo. Pero me imagino que también, no sé, me da mucha curiosidad también cómo es ese proceso en un documental, como observando algo, si hay parte de uno que construye o si es algo que se da. El tema es que yo trabajo desde una curiosidad por la vida de otros más poderosa que yo, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo esa curiosidad no es muy introspectiva también, ¿no? O sea, es como el fenómeno de la mirada, ¿no? O sea, vos reconoces en otros los sentimientos que a los que de alguna manera vos puedes acceder, ¿no? Claro, no podés hablar de algo que no reconoces, incluso si no es que tu exista sentimiento. en otra persona también, no solo en vos, como que a veces no es ni siquiera necesario no es suficiente que eso habite solamente en vos, como que necesitas que otro te respalde que eso existe de alguna manera. Me parece que es un poco el lenguaje también. Pero también en la ficción lo haces, ¿no? O sea, vos haces reales sentimientos que te habitan, pero o que no te habitan, pero los haces reales, en una imagen, en una historia, en un personaje. Y para mí, esa curiosidad fundamental con la que trabajo es un esfuerzo por reconocerme a mí mismo también en otros. Y ese dispositivo que es la cámara, que te permite estar cerca de otros, observando, pero poniendo tu cuerpo, ¿no? En función, en servicio de atestiguar la vida de otro. Para mí ese momento es, por supuesto, tiene mucho que ver con la fantasía también. O sea, cómo usas tu comprensión del otro para encontrar el punto en que poner la cámara, en el punto en el que existís, dirigirte a vos mismo para descubrir en esa realidad lo irrepetible, lo mágico. Sí,
pero me parece que tal vez podemos coincidir en que el proceso de creación comienza con curiosidad, Sí. ¿no? Sí. Y un no poco sé. como agarrar esa curiosidad, dejarla un poco reposar, fermentar un poco y ver qué sale. ¿Y qué hay de inesperado en tu proceso? ¿Qué hay de...? Todo. Yo no sé, ¿es Digo, una pregunta o es una afirmación? Porque No, yo pregunto. para mí es o una sea, afirmación, es todo inesperado. Para mí el o sea, el final azar, a mí me interesa el rol del es azar. azaroso. Y el final para mí no llega hasta que no estás hacia el final. Yo no consigo una historia completa antes de ponerme a escribirla. Así que para mí que hay algo de... O sea, así como vos tal vez testimoniás personas reales y ves hacia dónde va eso, yo empiezo a testimoniar personas irreales. Es raro de explicarlo porque es raro pensar que uno se puede comunicar con alguien que no existe y tampoco es que es una comunicación como esta comunicación. Es simplemente como que la historia va hablando y va yendo hacia un lugar y hay como que fluir con esa corriente, me parece, pero siempre es inesperado. Y el final siempre es inesperado y el principio siempre es inesperado. Pero sí, diría que todo sale de la curiosidad, ¿no? Sí, pero a mí me interesa el azar porque yo creo que en tu trabajo sí que hay azar, todo es azaroso, por supuesto. Incluso cómo escribir la historia, a mí es lo que me gustó de tu peli, que se nota que está escrita eso, viendo al azar, como buscándolo de alguna forma. El final, por ejemplo, que tiene como varios finales la peli. Sí, termina varias veces. Y eso normalmente, no sé, la gente dice es una falencia dramatúrgica. A mí me parece que no. O sea, siempre hay otra... Más allá de la historia, siempre hay algo más que quieres alcanzar con la peli. Realmente, para mí la historia, por ejemplo, siempre es algo necesario, pero no lo fundamental. No, es solo un disfraz o una estructura necesaria. Aunque a mí me encanta, soy una firme, creo firmemente en la historia siempre, ante todo, en las narraciones, pero también lo que yo llamo narración o historia a veces, o sea, es simplemente una estructura que es súper volátil también, pero a veces es necesaria para llegar a lugares más profundos, a mi entender y como a mí me pasa. Pero sí, es interesante lo que decís. Es algo que no es lo importante, para nada, porque a mí me gusta que una persona yo lo que espero con alguien que va a ver una película mía es que se quede con una sensación, no que se quede como con una frase o con una historia. Mi intención es que la persona que se va del cine se vaya al menos a dormir con una sensación particular, que tal vez no sea y que tal vez después de, no sé, una semana ya tal vez ni recuerde de qué era la película. Pero sí que tenga una sensación o de algo que se abra como una pequeña emoción nueva o inhabitada. ¿Seguimos? What changed in a director since their first film experience? Ok. ¿Qué cambia? A mí me parece, al menos a mí me pasa que como que cada vez trato de alejarme y acercarme a la vez de lo conocido. Creo que uno a veces empieza con lo muy conocido. Yo creo que hay una tendencia muy fuerte de directoras mujeres a que sus óperas primas en general hablan de la infancia, por lo que yo veo y por lo que fue mi propio camino. Como que hay algo para mí de destrabar lo vivido, destrabar la infancia, destrabar cosas para poder pasar a otros temas. Como para mí las pelis son como exorcismos de ciertos procesos, ¿no? Y como que yo sé que al cabo al finalizar esa peli o ese proyecto, ya va a haber pasado un tiempo en el cual tal vez ya voy a poder pasar de página de alguna manera, ¿no? Pero siento que a mí lo que me desafía cada vez más es a contar
cosas cada vez más alejadas de lo mío y a la vez también más sinceras, de alguna manera. Porque no es, porque me parece que lo propio siempre está puesto ahí, Yo creo en que la mesa. hay un dogma casi que tenemos en Latinoamérica también mucho, y es que está la idea de confundir lo autobiográfico con lo fundamental, ¿no? O sea, lo personal con lo temático, ¿no? Con que tienen que estar unidos. Sí, sí. Sí, Y sí, yo sí, creo sí, que sí. lo que me ha dado, por ejemplo, ir haciendo más pelis cada vez, ha sido como una seriedad de saber que el proceso puede ser, para mí como ser humano, fundamental, importante, y puedo ser serio en abrazar ese azar del que hablamos, serio en tomar riesgos, sin que eso implique un tema evidente de mi biografía, ¿no? O sea, Sí, como que no sea necesariamente algo que sea literal como te sucedió a vos, tal vez. claro, pero el proceso tiene que ser cada vez más, o sea, tiene que ser un proceso demandante. Para mí lo fundamental en el cine es el proceso. O sea, yo creo tal vez muy poco eh, perfeccionista, digamos, en la construcción final de la película, Ay, yo también. pero para mí es importantísimo que el proceso esté cargado de... Sí, yo soy cero preciosista también. Como que suelto. Pero no hay algo que no suelto, tal vez, que es eso, ¿no? Cuando ya sabes que está, como que está el alma, como que ya está, bueno. Pero también es súper importante lo que decís vos, de que en cierto momento vas haciendo pelis y te das cuenta que las posibilidades son cada vez más. O sea, Y es empezás que siempre siempre muy no. tímido, ¿no? Total. Empezás Sí. siempre sí, con lo conocido. Pero también es poniéndote retos, ¿no? Desde el principio siempre va... Siempre es ir un pasito cada vez más, ¿no? Como cada vez animarse a dar un chiquitín paso más. Realmente yo creo que esta película larguísima, no, el proceso largo que yo hice, realmente fue una apuesta para... O sea, yo quería ver una película hecha de esta manera, ¿no? Y si se podía hacer, y si la podía hacer yo, y si una película así podía salir bien, o fuerte, o podría tener cierto sentido para otros, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo la filmaste? Pues fue como un periodo de 4 años, ¿Y qué sentís poco menos. con eso, con el tiempo y tus procesos? ¿Sentís que te gustaría mantener esa cantidad de tiempo? ¿Te gustaría cortarlo? ¿Te gustaría alargarlo? Yo me siento... ¿Te parece necesario o no? Yo me siento cómodo en la lentitud. Ok, Soy una persona muy lenta. ok. Pero no significa que esa comodidad tenga que primar en mi trabajo, ¿me entiendes? Yo creo que, A veces o sea, justamente la antítesis es lo que hace que avance sí, un poco más. sí. Por eso yo creo que es importante probar distintos métodos, ¿no? El proceso para que sea para mí interesante y poderoso, creo que también tiene que cambiar el método, ¿no? O sea, así que Ir renovándose. yo prefiero, no sé, quiero hacer cosas distintas. Si no se vuelve reiterativo, ¿no? Sí, se vuelve reiterativo y también simplemente es que, o sea, nosotros contamos historias, que es algo yo creo que es importante, pero también lo hacemos por un placer, ¿no? Por un deseo, Sí. que no... Bueno, y para mí tiene que ser, de cierta forma, divertido, no es la palabra. Yo creo que también tiene mucho un aspecto negativo, un aspecto como muy de eso, de exorcismo, ¿no? Pero tiene que Tiene la ser adrenalina. apasionante, tiene que ser La apasionante. adrenalina. Sin pasión yo no termino Tiene nada. que desafiarte. Sí.
Si no, no tiene gracia. Sí, la pasión. Sí. Para mí eso es fundamental.